Impactante. Lo que este hombre ascendió a la verdad del cielo en madrugada te dejará sin aliento. En una pequeña aldea, donde las sombras juegan a ser fantasmas, José siempre fue conocido como el loco del pueblo. Una noche, mientras todos dormían, él se atormentaba en su casa, con el sonido de un tambor distante que jamás había escuchado. Era un repiqueteo, profundo y resonante, como si el mismo cielo lo reclamara. Las luces en su habitación titilaban en tonos azules, como si meras ilusiones danzaran en la esquina de su visión. Algo lo empujó a salir, un impulso que retumbaba dentro de su pecho. Afuera, un silencio denso lo envolvía, y el aire parecía vibrar con una energía desconocida. Cuando José miró hacia el cielo, quedó paralizado. Una esfera brillante destellaba, girando como un tornado de luz, proyectando sombras alargadas sobre el barro de la calle. Las estrellas temblaban a su alrededor, como si supieran que la caída de la noche sería su último respiro. Él levantó las manos, tocando aquel manto celestial, y en un instante, su corazón se detuvo. Una voz retumbante resonó en su mente, pronunciando un antiguo secreto que temblaba de poder. La verdad de lo divino y lo terrenal se encontraba ahí, a un paso de la locura. Al otro lado, los vecinos despertaban inquietos, escuchando susurros fantasmales a través de los muros. José, gritaba la señora Rosa, con la mano en el corazón, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Los murmullos se convertían en chillidos. Algo no está bien, decía el niño Mateo, con los ojos abiertos de par en par, incapaz de comprender la magnitud de lo que ocurría. Pero, justo cuando la tensión alcanzaba su punto álgido, la esfera estalló en luces, llenando la aldea con un destello que lo cegó. Los árboles susurraban al viento mientras toda la comunidad se congregaba, atraídos por el misterio que parecía devorar la noche. Nadie podía predecir lo que sucedería después, pero todos sentían que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. La imagen de José, con el rostro iluminado por el resplandor, se convirtió en la chispa de la intriga. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto. Y mientras estás ahí, aprieta ese botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, de vuelta a la escena. Mientras la comunidad se preguntaba qué significado tenía todo esto, José sintió un tirón en su interior, un llamado que parecía venir de la tierra misma. ¿Qué verdad le revelaría aquel encuentro inesperado? La noche aún guardaba secretos, y el eco de lo divino vibraba en el aire. La luz que emanaba de la esfera fue como un susurro que convulsionó la oscuridad, atrapando a aquellos que la miraban con su magnético destello. Los ojos de José brillaban con una mezcla de temor y fascinación, pero era incapaz de apartar la mirada. Algo empezaba a transformarse en su interior, una chispa que despertaba un antiguo poder que había permanecido olvidado. Las palabras de la voz en su mente resonaban cada vez más fuerte y claras, como un mantra del más allá, y su corazón comenzaba a latir al ritmo de un tambor que parecía atravesar su ser. Mientras tanto, la comunidad, ahora en pie frente al espectáculo celestial, se convertía en un mar de murmullos nerviosos. El viento soplaba con fuerza, como si la naturaleza misma se opusiera a lo que ocurría. Matilde, la anciana del pueblo, cruzó sus dedos en un gesto de protección, susurrando una oración que se confundía con el viento. No puede ser, decía el hombre Francisco, con la voz temblorosa, esto es cosa del diablo. Las caras mostraban inquietud y miedo. ¿Qué significaba realmente esa luz? José se sentía volar. La esfera comenzó a descender lentamente. Colmaba su visión con el brillo ardiente de una nueva realidad. El camino hacia el conocimiento y la verdad te será revelado, resonó la voz en su mente. Un escalofrío recorrió su espalda, una sensación de que todo lo que conocía estaba en peligro de colapsar. Sin embargo, la certeza de que tenía una misión lo empujó hacia adelante, elevando sus brazos como si quisiera alcanzar ese rayo de esperanza que se cernía sobre él. De repente, una sombra apareció entre la multitud.
Era Ramiro, el pequeño héroe del pueblo, que sin pensarlo ni un segundo se adentró en la dirección a la que apuntaba la luz. José. Espera. Gritó, su voz un eco del miedo de todos. Pero José ya no escuchaba. Se sentía consumido por la conexión que había establecido. La esfera le había prometido algo, y no podía darse el lujo de apartarse. La esfera, ahora a escasos metros de él, desplegó un abanico de colores que danzaban por su piel, cada destello revelando visiones de un pasado y un futuro entrelazados. José vio rostros de sus ancestros, el dolor en sus ojos, la lucha por la supervivencia. Luego, una visión aún más perturbadora se atisbó, la aldea envuelta en llamas, sombras ominosas deslizándose entre las casas, risas burlonas en la lejanía. José. Aulló la señora Rosa, ahora empujada por la multitud, su voz desgarradora atravesaba el aire electrificado. Regresa. No lo hagas. Pero sus palabras se ahogaron entre los desvaríos de José y el tambor resonante que solo él podía escuchar. Con un giro repentino, la esfera pareció fusionarse con su ser, y un grito desgarrador escapó de sus labios. Aquella energía lo atravesó como un rayo, llenándolo de información y oscuridad y provocando un cambio que nunca podría deshacer. Su mente se llenó de imágenes, secretos prohibidos que amenazaban con consumirlo. ¿Era este su destino, o era el inicio de su desgracia? La multitud observaba, petrificada, mientras José temblaba, una lucha visible entre el hombre que conocían y la fuerza que ahora se apoderaba de él. Pero ya era demasiado tarde. El viento se intensificó, y un grito resonó en el aire, un eco angustiante que previó el renacer de una era. El silencio después del cataclismo envolvió a la aldea. La esfera desapareció, pero el brillo en los ojos de José permanecía. Todo se ha desencadenado, murmuró, mientras el peso de la verdad lo aplastaba. No había vuelta atrás. Y entonces, con la mirada fija en la luna, preguntó, ¿qué hemos desatado? La noche había cambiado para siempre y entonces, el cielo comenzó a oscurecerse nuevamente. Algo más se acercaba. El aire se volvió denso, casi palpable. José sintió como un frío ardor se apoderaba de sus venas. Las miradas de la multitud se clavan en él, despertando una mezcla de admiración y horror. El resplandor en sus ojos no se apagaba, al contrario, parecía brillar con mayor intensidad. La noche, que antes era simple, ahora se transformaba en un escenario de enigmas y amenazas. Al otro lado, Ramiro retrocedió un paso. Su corazón latía furiosamente mientras observaba a su hermano, la única familiaridad que le quedaba en ese momento de caos. ¿José es realmente tú? ¿Qué hiciste? Preguntó, temeroso de la respuesta. El rostro de José, una vez lleno de alegría y confianza, ahora era una máscara de poder descontrolado. Lo he encontrado, Ramiro, dijo con una voz distante, como si hablara a través de un eco. Y entonces, la tierra tembló bajo sus pies, como si respondiera a su afirmación. La gente comenzó a murmurar. Algunos parecían listos para huir, otros se mantenían firmes, incapaces de apartar la vista de aquel extraño fenómeno que era su amigo y familiar. «Regresa», gritó la señora Rosa una vez más. «No te dejemos ir con esto, tenemos que hacer algo». Pero José levantó las manos. En ese instante, el suelo salió disparado, como si el propio centro de la tierra estuviera a punto de estallar. Un destello de color ya no era solo luz, se convirtió en una grieta que se abría entre ellos. La herida en el suelo se expandió, arrastrando piedras y hojas, mientras algo oscuro comenzó a surgir de las profundidades. Todos retrocedieron, el terror y la confusión dominando el ambiente. José sintió una fuerza tirarle hacia aquel abismo. La voz en su mente se había intensificado, ahora más insistente, reclamando su esencia. El despertar de los antiguos ha comenzado. ¿Debes liberar el poder de qué poder hablas?, preguntó Ramiro, su voz temblando bajo la presión de un horror inminente. ¿Qué has desatado? Esto no es un juego. Vuelve a ser tú. José sintió la lucha aún en su interior, un tirón entre el deseo de ser el protector que siempre había querido ser y la oscuridad que lo devoraba por dentro. El conflicto era desgarrador. Podía escuchar las súplicas de la comunidad, sus miedos palpables, pero algo dentro de él prometía más, una visión de grandeza.
Ya no soy solo un hombre, exclamó José, sus ojos tornándose de un resplandor dorado a un negro opaco. Soy un puente entre dos mundos. No hay vuelta atrás. En ese momento, los ecos de antiguas entidades olvidadas empezaron a manifestarse, sombras envolviendo el lugar. La mente de José se inundaba de recuerdos, de símbolos extraños y su significado. Volvió a experimentar visiones, la llegada de un enemigo milenario, un poder que había permanecido cautivo en la oscuridad. Era un dilema desgarrador, el conocimiento le otorgaba grandeza, pero al mismo tiempo lo condenaba. El suelo temblaba aún más, desintegrándose ante la fuerza que emergía. La humedad de la noche se tornó fría, traía consigo un olor a ozono, como si el destino se preparara para un nuevo orden. José, no te sumerjas en la oscuridad. Gritó Matilde con fervor, pero su voz apenas alcanzaba su oído. Los murmullos de pánico comenzaron a hacerse más fuertes, como un mar agitado. Algo incontrolable se desataba en el horizonte, mientras José se preguntaba, ¿puede realmente existir un camino de regreso? Y justo cuando la grieta pareció abrirse por completo, un rugido resonó desde lo profundo de la tierra. Una sombra titánica apareció, y el espectro de lo desconocido se reveló ante todos. Un brillo extraño comenzaba a iluminar su forma. Y entonces, todo se detuvo, la aldea estaba a punto de enfrentar el verdadero costo de los secretos que habían sido mantenidos en la oscuridad. La verdad se estaba desatando, y con ella, la batalla no solo por la supervivencia de José, sino por el alma de la comunidad misma. Esto recién empieza, susurró José entre dientes, mientras la sombra se abalanzaba sobre ellos. El rugido, profundo y ensordecedor, resonó en el aire como un eco sacado de las mismas entrañas de la tierra. Las sombras se agitaron inquietas, danzando a la luz del oscuro destello que emanaba de la grieta. La multitud, ahora paralizada, observaba, presa del pavor. Ramiro se lanzó hacia adelante, empujando a los demás, pero el terror lo mantenía en un estado de incertidumbre. José, ¿qué estás haciendo? Gritó, su voz desgarrada. José sintió el fuego de la energía oscura en su interior, un impulso que lo llenaba de poder pero también de desesperación. Alzó la vista, observando la silueta aterradora que emergía del abismo, trazando formas indescriptibles. Su identidad se desvanecía, reemplazada por un vacío inquietante, y la sombra parecía conocerlo de una manera que ni él entendía. Las criaturas ancestrales iban tomando forma, figuras retorcidas que susurraban secretos olvidados. Eres el elegido, murmuraron, sus voces como un canto, un llamado. Aprovecha la fuerza, José. Deja que te guíe. Tu destino es volver a despertar lo que dormía. No. No quiero esto. Ladró José. Pero era como hablar con el viento, sus palabras se perdieron en el estruendo. Mientras tanto, Matilde se abrió camino entre la multitud, sus pies descalzos cortando la distancia. Con cada paso, el suelo temblaba bajo su peso, y las miradas de desconsuelo la seguían. José, regresa a nosotros. No te pierdas en la oscuridad. Imploró, sus ojos llenos de lágrimas, la energía a su alrededor crecía, intensificándose como un huracán. La grieta comenzaba a cerrarse, y con ella, la sombra amenazante se mostraba más real, más voraz. Respiraciones entrecortadas y murmullos llenaban el aire, y el miedo a perder a José golpeaba a todos. ¿Por qué no entienden? Se preguntó él, sintiendo el poder burbujear, una mezcla intoxicante de miedo y necesidad. Algo dentro de él sabía que había un precio por este poder, una necesidad de regresar a lo que alguna vez fue, pero la gloria prometida era un canto seductor. De repente, una vibración cortante sacudió el suelo, y todos dieron un paso atrás, como si el mundo fuera a abrirse de nuevo. José, en un acto desesperado, comenzó a extender sus brazos hacia la sombra. El tiempo se detuvo, y un silencio mortal envolvió a la multitud. Iba a entregarse a esa oscuridad, a convertirse en lo que había temido toda su vida. Una imagen apareció en su mente: su familia, su hogar, los rostros amados que siempre había querido proteger. No quiero ser un monstruo, exclamó, aferrándose a su humanidad con todas sus fuerzas. La sombra se detuvo, y el resplandor en sus ojos titiló. Ramiro. Ayúdame. Gritó, sintiendo que el vacío lo invadía.
Su hermano se precipitó hacia él, sus manos entrelazándose en un intento por sujetarlo. En ese instante, un rayo de luz atravesó la oscuridad, iluminando todo a su paso, pero eso no fue todo. Esa luz hizo un giro, revelando una figura alzada. Un anciano, de tez arrugada y ojos brillantes, emergió de entre los vestigios de la sombra. El equilibrio debe ser restaurado, declaró, su voz resonando como un tambor lejano. Solo juntos podrán enfrentar lo que viene. El ambiente se cargó de una energía electrizante. Las sombras titánicas retrocedieron un poco, sorprendidas por la llegada de aquel nuevo personaje. La multitud contuvo la respiración, mientras José y Ramiro se miraban, la incertidumbre surgiendo como la niebla. ¿Qué vamos a hacer?, susurró Ramiro, temiendo lo peor. Era un momento decisivo, y la respuesta de José podría definir no solo su destino, sino el de todos. La sombra retumbó, respondiendo a la incertidumbre en el aire, y con un susurro oscuro se lanzó hacia ellos. El momento ha llegado, proclamó el anciano, y la pregunta quedó flotando. ¿Serían capaces de salvarse a sí mismos y a su comunidad? La sombra se abalanzó, como una bestia feroz, y el aire se volvió pesado de terror. Gritos de la multitud se mezclaron en un coro desesperado, pero José, aún aferrado a la mano de Ramiro, sintió que cada latido de su corazón resonaba en un crescendo desesperado. «José, resiste», exclamó Ramiro, sus ojos reflejaban el pánico y la esperanza al mismo tiempo. La llamada de la oscuridad era cada vez más fuerte, pero el anciano, con su voz profunda, cortó el caos. «Escucha, ambos deben unirse. La oscuridad necesita una conexión, una voluntad compartida para ser domada», dijo, apuntando hacia la grieta. «No se trata de debilidad, sino de entrega. Esa sombra desea prevalecer, pero solo ustedes pueden decidir». La lucidez de sus palabras atravesó el horizonte del miedo, y José sintió una chispa de esperanza. Su mirada se movió entre su hermano y el anciano, uniendo el nexo de su destino. «¿Cómo?», preguntó, su voz temblorosa pero decidida. «Con fe y unión», replicó el anciano. «Recuerden sus lazos sagrados. Esa oscuridad, José, es solo una manifestación de sus propios miedos. No la alimentes, abre tu ser a lo que realmente eres». El vacío que lo amenazaba palpitaba con fuerza. Las sombras danzaban, perviviendo en su naturaleza caótica, y el eco de sus perturbaciones resonaban hondo en lo más oscuro de su ser. José pensó en su familia, en Matilde, y cómo había prometido protegerla. Con cada recuerdo, la luz en su interior comenzó a brillar más intensamente. «Ramiro», gritó, su voz ahora una invocación. «¿Estás listo para luchar? Por nuestra familia». «Siempre», replicó Ramiro, su mirada se entrelazó con la de su hermano, creando un vínculo inquebrantable de determinación. Juntos, comenzaron a concentrar toda la energía que les había despertado la oscuridad, moldeándola como un arma. Las criaturas ancestrales lanzaron un grito desgarrador, sintiendo cómo su poder se desvanecía frente a la unión de los hermanos. Con cada palabra que pronunciaban, con cada pensamiento, la grieta se expandió y la luz se intensificó. «No te iré, hermano. No importa cuánto lo intentes». Resonó la voz del anciano, más fuerte que nunca, como el eco de las montañas. «Cámbienlo todo, serpientes de las sombras, sean transformadas en luz». De repente, un chispazo surgió entre los hermanos, un destello que se convirtió en una onda expansiva de energía. Las sombras se vieron obligadas a retroceder, pero a medida que lo hacían, un nuevo terror surgió. La grieta comenzó a cerrarse demasiado rápido, atrapando en su interior no solo a las sombras, sino también a lo que parecía ser la propia vida del anciano. «No. Esto no puede ser», gritó Matilde desde la multitud, su voz desgarrada. La realidad se tornaba confusa, un juego de luces y sombras que amenazaba con devorarlos a todos. Sin embargo, la unidad de los hermanos parecía alterar el curso de la grieta. La luz a su alrededor empezó a desbordarse, como si un nuevo mundo estuviera a punto de abrirse ante ellos. La energía crecía y crecía, y vieron cómo las sombras se descomponían, casi como un reflejo de sus propios miedos. «No se detengan. El equilibrio está cerca», urgió el anciano, con los ojos llenos de fervor.
Pero la luz ya no era suficiente para contener todo lo que se había desbordado. Ramiro, ¿y si la luz nos consume a nosotros también? Preguntó José, sintiendo un nudo en su garganta. La incertidumbre acechaba nuevamente, la grieta ahora crepitaba frente a ellos, y la luz se transformó en un torrente descontrolado. Mientras el anciano arrojaba su último vistazo lleno de solemnidad, gritando una advertencia que nunca llegó a quedar clara, José se preparó para el impacto de lo desconocido. El suelo tembló una vez más y todo a su alrededor explotó en destellos deslumbrantes. ¿Estamos haciendo lo correcto?, susurró Ramiro, su voz una mezcla de duda y determinación. No lo sé, exclamó José, justo cuando la luz los envolvió, llevándolos a un abismo de incertidumbre. Todo se volvió blanco, cuando la luz comenzó a desvanecerse, una nueva realidad se desplegó ante ellos. Pero algo en el aire les decía que lo peor aún estaba por venir. Un murmullo a sus espaldas, una nueva sombra que acechaba en el horizonte, y el eco de una advertencia resonando en sus corazones. ¿Qué vendrá ahora? El mundo blanco se desvaneció a un lado, y pronto, José y Ramiro se encontraron de pie en un paisaje inusual, donde las sombras que habían enfrentado parecían tomar forma de nebulosas oscuras flotando en un cielo púrpura. Era como si hubieran pasado a otra dimensión, un lugar en el que el tiempo no tenía sentido y la gravedad cambiaba de capricho. La sensación de asfixia del anterior cataclismo había sido reemplazada por un aire ligero, casi etéreo, que llevaban en sus pulmones. ¿Dónde estamos?, murmuró Ramiro, mirando a su alrededor con ojos llenos de sorpresa y temor. Cada sombra a su alrededor parecía bailar al compás de un viento que no podían sentir, pero que rozaba sus pieles como un susurro inquietante. No lo sé, pero esto no pinta nada bien, respondió José, su voz se desmoronó ante el reconocimiento de que lo que habían hecho no podía ser tan sencillo. Esa luz, que había parecido un refugio, parecía estar lejos de la salvación, la oscuridad que los había perseguido ahora los observaba, y en cada rincón del horizonte moribundo se manifestaban formas difusas que como ecos subconscientes regresaban a su mente. José sintió un escalofrío recorrer su espalda, una advertencia que le decía que su lucha no había hecho más que comenzar. Ramiro, debemos estar atentos. La oscuridad no se ha ido, simplemente se ha transformado, exclamó, apretando los puños en actitud defensiva. De repente, un retumbar profundo resonó, como el tamborileo de un corazón colosal, y ambos hermanos se giraron al notar que el suelo temblaba. Una sombra enorme se alzó en el horizonte, cada vez más grande, con ojos resplandecientes que reflejaban pavor. ¿Están listos para enfrentar lo que viene?, resonó la voz del anciano, ahora emergiendo como una figura incorpórea, flotando entre las corrientes de luz y oscuridad que luchaban por dominar el espacio. Esta batalla no terminó, es solo el principio. Tienen que recordar que su fuerza reside en la unión, pero los obstáculos serán difíciles de sobrellevar. La figura de su mentor les dio un último vistazo, sus ojos llenos de conocimiento antiguo, como si supiera exactamente lo que estaba en juego. Lo que enfrentan ahora es un reflejo de su alma, de todo lo que temen y también lo que aman. Esto es un delirio, murmuró Ramiro, su voz temblando mientras se aferraba a José, sintiendo la presión de revivir sus peores pesadillas. ¿No podemos volver a casa? Casa, repetía José, con un nudo en la garganta. Pensó en Matilde, en su cálido hogar, rodeado de risas y amor. En este lugar, la luz se sentía lejana, como un recuerdo perdido en el tiempo. Eso es precisamente lo que lucharemos por recuperar. Un grito desgarrador emergió del abismo. Era un sonido que resonaba por la tierra, como el lamento de miles. Las sombras se acercaron, formando figuras vacías que parecían desgarrar con sus ecos todo vestigio de esperanza. Sin embargo, en el fondo de su ser, José y Ramiro sintieron un ardor, una necesidad de levantarse contra todo pronóstico. No están solos, gritó José, su voz temblando pero fuerte. Estamos juntos. No nos dejarán caer. Las sombras se sacudieron, ante la fuerza de su proclamación. Los ojos de Ramiro se encontraron con los de José, y en ese cruce comprendieron que no solo luchaban por ellos mismos, sino por cada ser querido atrapado en ese entramado de miedos y esperanzas. ¿Qué forma tomaría la nueva sombra que se cernía sobre ellos? Y, sobre todo,
¿Podrían convertirse en la luz que necesitan para vencer la oscuridad que se avecinaba? Una alarma callada resonaba, dejando claro que este enfrentamiento sería decidido no solo por la fuerza de sus brazos, sino por la luz que ardía en sus corazones, con un nuevo desafío en el aire. La batalla estaba lejos de haber terminado. Mientras se preparaban para afrontar la sombra, una pregunta poderosa flotó entre ellos: ¿qué sacrificios estarán dispuestos a hacer para proteger a aquellos que aman? La respuesta se acercaba, silente, pero inminentemente liberadora. La sombra gigantesca avanzó, su forma se retorcía, como si las pesadillas danzaran en sus contornos. José y Ramiro se sintieron pequeños frente a su inmensidad, pero el ardor en su interior comenzó a cobrar fuerza. Las nebulosas oscuras a su alrededor parecían anhelar su miedo, esperando devorarlo todo. ¿Qué es eso?, preguntó Ramiro con un hilo de voz, incapaz de apartar la vista de la abominación que se acercaba. Es su miedo materializándose, respondió José, su corazón palpitante resonando con la necesidad de reaccionar. But also our strength. We can't back down. A medida que la sombra se acercaba, ecos de risas y llantos resonaban a su alrededor, como si los recuerdos dolorosos de sus vidas quisieran invadir su mente. La angustia les hizo temblar. Pero mientras las sombras absorbían la luz, un ardor intenso en sus pechos los impulsó a avanzar. Recuerda lo que somos, dijo José, apretando la mano de su hermano. No somos solo lo que tememos, somos también lo que amamos. Y eso nos hace fuertes. Un relámpago de determinación chisporroteó entre los dos hermanos. Armados con esa convicción, comenzaron a caminar hacia la sombra, atravesando las distorsiones que intentaban frenarles. Cada paso se sentía como una batalla, cada inhalación, un grito de afirmación. Ramiro gritó: no tenemos miedo. No dejaremos que nos derrotes. La sombra pareció vacilar, y un nuevo eco resonó en sus profundidades, como una mezcla de desconcierto y enfado. Los ojos resplandecientes giraron hacia ellos, llenos de una furia antigua pero también de curiosidad. Fue una pelea en la que no solo estaba en juego su supervivencia, sino también la verdad misma que se escondía en sus corazones. ¿Recuerdas a Matilde, a todos los que queremos?, gritó José, sintiendo como la imagen de su hogar se encendía en su mente. Eso es lo que tenemos que proteger. Ese amor nos hará invulnerables. En un instante, como si un rayo de luz hubiera atravesado la negrura, las formas de las sombras comenzaron a desvanecerse. Cada lágrima, cada herida que llevaban, se convertía en energía pura, un faro de esperanza en la oscuridad. Las risas de aquellos que amaban resonaron con fuerza, elevándose en una sinfonía que elevaba su ardor, transformando su miedo en valor. La sombra titubeó, pero no se retiró. En cambio, se centró en ellos, ansiosa por absorber su luz, por devorar su esencia. Como si fuera un monstruo que se alimenta del terror. José se volvió hacia Ramiro, su voz casi un susurro: ¿estamos listos para dar el siguiente paso? Suspirando, Ramiro asintió. No puedo rendirme ahora. No sin pelear. Estoy listo. De repente, un crujido resonó en el aire. Las sombras alrededor de ellos se agitaron en un frenesí, y el anciano apareció de nuevo, esta vez más tangible, con su mirada intensa y sabia. El camino hacia la verdad está pavimentado por el sacrificio, les advirtió, y lo que eligen determinará no solo su destino, sino también el de muchos más. ¿Están preparados para afrontar el costo de su luz? Todo se detuvo un momento, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Un silencio pesado, cargado de aliento. La sombra temblaba, casi retorciéndose en un intento de encontrar una grieta en su resolución. ¿Estaban dispuestos a sacrificar lo que más amaban para enfrentarse a lo que se avecinaba? La necesidad de decidir, de actuar, se cernía sobre ellos. Con cada latido, la respuesta se hacía más clamante. ¿Qué elegirían en última instancia? El tiempo se detuvo y una pregunta profunda brotó: ¿cuánto están dispuestos a perder para salvar todo lo que aman? La decisión era inminente y el enfrentamiento se perfilaba como el precipicio de una nueva realidad. El aire pesaba como un manto de sombras y miedo, y la pregunta del anciano resonó en sus oídos, retumbando como un trueno que anunciaba tormenta. José y Ramiro se miraron, un susurro de terror cruzó sus cuerpos.
Cada latido de sus corazones latía como un tambor de guerra, resonando en el silencio sepulcral que los rodeaba. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio?, murmuró Ramiro, sus ojos reflejando la tormenta de emociones que sufría, un torbellino de amor, miedo y determinación. No solo por nosotros sino por ellos también. José pudo sentir el peso de la pregunta en su pecho. La imagen de Matilde brillaba en su mente, esa chispa de luz que siempre había sido su refugio. Todo sacrificio tiene su valor, afirmó con firmeza. Haremos lo que sea necesario. No dejaremos que nos roben lo que amamos. A medida que sus voces se unían, la sombra, inquieta, comenzó a acercarse de nuevo. El aire, antes cargado de desesperación, empezaba a vibrar por la intensidad de su decisión. Sin embargo, de la densa negrura salieron susurros, llamadas de aquellos a quienes habían perdido, recordándoles lo que significaba vivir y amar. La sombra se agitó. El sacrificio de la luz, los consumidores de temor, murmuró, como si su propia esencia estuviera sucumbiendo a las palabras de los hermanos. Por un instante, la forma oscura pareció dudar, titubeando, como un monstruo confundido ante su presa, que en vez de aterrorizarse, comenzaba a brillar. Sí. Escucha ese amor, gritó Ramiro, sintiendo cómo su voz se alzaba en firmeza. No te tememos. Somos más que tu alimento. Somos luz. Atraídos por el eco de su determinación, empezaron a dar más pasos. Con cada una de sus afirmaciones, la sombra se contraía, encogiéndose como una serpiente atrapada en su propio juego oscuro. Las imágenes de su hogar, de Matilde, y todos aquellos momentos de felicidad se entrelazaban formando una armadura invisible a su alrededor. De repente, un torrente de energía surgió de sus corazones, una explosión de luz que irradiaba como el sol. Era un calor que desbordaba, vibrante y cálido, capaz de atravesar cualquier tiniebla. Sin pensar, los hermanos alzaron sus manos, ofreciendo esa luz como una ofrenda a la sombra voraz. La oscuridad se palpó, golpeada por la fuerza de su amor. Pero, con un repentino giro, la sombra no se retiró. Se arrastró hacia ellos, abriendo su forma en una boca descomunal llena de dientes afilados como cuchillas. Quiero más de vosotros. Bramó, su voz resonando como el eco de cientos de almas gritando. No. Gritaron al unísono. La confrontación se acercaba a su clímax, un punto en el que el tiempo parece detenerse antes de caer al abismo. José sintió como su estómago se retorcía. Había una brecha, una pregunta que quedaba colgando en el aire. ¿Y si nuestra luz no es suficiente? En ese momento, algo cambió. Los ecos de amor vibraban más fuerte, pero, paralelamente, una sombra más tenue y ligera emergió de su interior, revelando secretos que no habían dado la importancia que merecían. La rabia y el dolor de aquellos que habían perdido, el miedo a perderlos de nuevo, también formaban parte de su luz. ¿Podrían permitir que esa angustia también los guiara? La tensión creció, era hora de decidir cómo dar ese paso final en medio de la tormenta. El tiempo se detuvo de nuevo. La sombra dejaba de ser únicamente lo que temían, sino un recordatorio de las piezas de su propio ser que debían abrazar, por dolorosas que fueran. La pregunta retumbó a su alrededor, ¿hasta dónde llegarán por lo que aman? La luz y la sombra comenzaron a danzar, y en medio de esa lucha, una revelación impactante emergió. Un sacrificio que ninguno de ellos había considerado desde un principio. Y, al mismo tiempo que la oscuridad los devoraba lentamente, un destello de claridad iluminó la escena, dejando una pregunta latente en el aire: ¿y si el verdadero sacrificio no era perder, sino aceptar? La sombra se abalanzó sobre ellos, su boca abierta en un grito sordo que reverberó en los corazones de José y Ramiro. El aire se volvió denso, y el temor se instaló en sus pechos como una garra afilada, desgarrándose con cada latido apretado. Las imágenes de sus seres queridos surgieron en la mente de ambos, cada rayo de amor como una piedra en el fondo de un abismo, empujándolos hacia la luz, pero también hacia el sacrificio. Nos han robado tanto, murmuró José, sintiendo como aquel dolor, esa pérdida que habían intentado enterrar, empezaba a tomar forma. Su voz tembló, pero la firmeza regresó cuando miró a su hermano. Solo hay una forma de seguir. Debemos enfrentarnos a ella. No hay nada más que temer.
Activados por esa llama, empezaron a concentrar su energía, dejando que la pena y el amor se fundieran en un fuego ardiente. Esto no es solo por nosotros, continuó Ramiro, esto es por todos los que hemos perdido en esta oscuridad. La luz siempre regresará. Con cada palabra, la sombra vaciló. Los hermanos comenzaron a danzar, creando un vínculo que se entrelazaba en un resplandor, mucho más que sus corazones individuales. Era un despliegue de amor fraternal, cargado de recuerdos de risas, abrazos y promesas sin cumplir. Era una luz que no solo iluminaba el espacio, sino que transformaba la oscuridad misma. La sombra tembló. Desde su interior, un eco lejano se hizo audible: la luz se habrá de extinguir. No puede resistir. Pero José y Ramiro no se dejarían llevar. Resignarse no era una opción, aunque el miedo apretara sus gargantas. Te desafiamos. Gritaron, alzando una vez más sus manos, esta vez desbordando luz que parecía expandirse más allá de ellos, como una explosión de amor que barría todo a su paso. La sombra se retorcía, y en su interior, un cambio comenzó a gestarse, algo que resonaba con la misma esencia de la lucha. Las visiones de quienes habían perdido comenzaron a manifestarse. Matilde apareció ante José, su rostro iluminado por la luz que irradiaban. No temas, amor. Estoy contigo. Nunca te he dejado. Ni siquiera ahora. Era un susurro cálido, que llenó el pecho de José con nuevas fuerzas, haciendo que las lágrimas brotaran de sus ojos. A su lado, Ramiro sentía el abrazo reconfortante de su madre, su voz llena de ternura, echándole las alas que todo niño demanda en tiempos oscuros. Los sacrificios no siempre son en vano. Hay amor en cada paso que hemos dado. De repente, la sombra huyó, reclamando su atención. No acepto esto. Resonó, pero era un grito lleno de desesperación. Aquellos que habían vivido en miedo eran ahora recordados como luz. La furia de la oscuridad se multiplicaba, pero también su temor a ser derrotada. Estamos aquí por elección, insistió José, sintiendo como el miedo empezaba a disiparse. Por nuestras elecciones, abrazamos todo lo que somos. Por amor, enfrentamos al monstruo que ha oscurecido nuestras vidas. La sombra se estremeció, y por un instante, parecían ver dentro de ella, un atisbo de lo que podía haber sido luz también. La idea de que podría haber un cambio. Si se vuelve a casa, ¿quién será el sacrificio realmente? Nunca olvidaremos lo que somos. Gritaron Ramiro y José al unísono. Una nueva ola de luz brotó de ellos, y la sombra comenzó a desvanecerse, fragmentándose en pequeños destellos oscuros, pero justo cuando parecían estar al borde de una victoria, la sombra se detuvo. Un último grito reverberó: si me enfrentas, perderás lo que amas. José y Ramiro se miraron, devorados por la incertidumbre. ¿Qué significa esto?, murmuró Ramiro mientras la luz comenzaba a tambalear. La pregunta flotaba en el ambiente, como una corriente amenazante que sabían que tenían que enfrentar. Pero lo que sucedería a continuación iba más allá de su comprensión. Un sacrificio no solo de amor, sino una decisión que podría cambiarlo todo. Estaban listos para perderlo todo, solo para ganar algo que nunca imaginaban. El aire pesado estaba impregnado de preguntas por responder. La batalla continuaba, pero la oscuridad también tenía su propio as bajo la manga. ¿Qué harían ahora? La atmósfera se tornó vívida, eléctrica y llena de un temor palpable. José y Ramiro se aferraron entre sí, a sus corazones latiendo al unísono, listos para enfrentar lo que la sombra les arrojara. Con los ecos de sus seres queridos resonando en sus mentes, hallaron un fuego interior que empujaba sus cuerpos hacia adelante. Era el momento, el clímax de su lucha. No retrocederemos, proclamó José, desafiando la esencia oscura que amenazaba con devorarlos. Las luces de sus recuerdos comenzaron a danzar a su alrededor, cada una un recordatorio de retorno, de amor y esperanza que había permanecido intacta. La sombra titubeó, antes de lanzarse, ahora más furiosa, como un animal acorralado. Las palabras del anciano resonaban en su mente: el sacrificio debe ser real. En aquel instante, comprendieron que el verdadero desafío no era solo contra la sombra, sino dentro de ellos mismos. Era una lucha por la aceptación, el dolor, la valentía y, sobre todo,
el amor por quienes habían perdido y aún amaban. Pero la sombra no solo era un monstruo, era una manifestación de sus miedos no enfrentados. José y Ramiro estaban a punto de descubrir que el sacrificio involucraba aceptar no solo lo que deseaban, sino lo que también debían dejar ir. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar?, preguntó Ramiro, sintiendo el peso de la historia de su familia sobre sus hombros. Todo lo que hemos amado, todo lo que hemos perdido, puede influir en cómo ganemos esto, afirmó José. La sombra se acercó de nuevo, intentando envolverlos en su oscuridad, pero la luz que emanaba de sus corazones fue suficiente para hacerla retroceder. Y fue en ese momento que comprendieron. Regresar a casa no solo significa el lugar, se trata de aceptar nuestra travesía. Embracing what we have lost, rather than allowing it to defeat us, murmuró José con determinación. Un nuevo grito se desgarró desde lo profundo de la sombra: confrontarme significa una pérdida que no podrán soportar. En un instante, retumbó como un trueno, llenando sus oídos de terror. Pero ya no había vuelta atrás. Lentamente, el rostro sombrío empezó a desvanecerse, como si la luz que emanaba de ellos fuera un bálsamo sanador. Estaban decididos a no permitir que sus miedos continuaran definiéndolos. El eco de la voz se retorció. Así que elegirán el sacrificio. Se escuchó con una rabia que se multiplicaba. Sí, lo haremos. Exclamaron al unísono, dejando que la luz se desbordara aún más intensamente, mientras sus corazones ardían con una nueva fuerza. Sin miedo al desenlace, sin distracciones. Estaban listos para enfrentar los estragos de la sombra. De repente, su entorno comenzó a cambiar. Se sintieron ser parte de algo más grande, un país donde los ecos de su amor resonaban con cada paso, donde las sonrisas y memorias de aquellos que habían perdido brillaban cada vez más intensamente. Un torrente de luz envolvió la sombra, llenando cada rincón con una armonía desconocida. La figura sombría parecía vacilar ante el poder de la luz que emanaban sus corazones. Mientras el brillo desbordaba, las sombras comenzaron a despejarse, vislumbraron sus propios miedos, su rabia, su tristeza, convirtiéndose en la fuerza de una nueva determinación. Finalmente, el anciano volvió a aparecer, esta vez con una sonrisa esperanzadora en su rostro. El verdadero sacrificio es aceptar que la luz y la oscuridad son una parte de todos. No se puede tener el uno sin el otro. Sin embargo, el amor siempre prevalece. En sus manos, los hermanos sostuvieron el poder que jamás supieron poseer. No solo luchamos por nosotros, dijo José con voz potente, sino por todos los que han partido, por cada instante que hemos vivido y que aún viviremos. Con un último grito de unión, la sombra tembló, arrastrada hacia un vacío que parecía tragarlo. La luz resplandecía, fusionando sus voluntades y transformando su dolor en un resplandor evidente. No permitiremos que la oscuridad nos consuma. Siempre lucharemos por lo que amamos. En medio del tumulto de luces y sombras, la sombra se desmoronó, llevándose consigo el peso del miedo. José y Ramiro, exhaustos y con lágrimas en los ojos, sintieron como el aire se despejaba, dejando un rayo de esperanza. Finalmente, estaban en casa. En un lugar donde las memorias se aferraban en el aire, donde la luz desbordante de amor prometía la salvación. Todo sacrificio tiene su valor, y todo amor es eterno, murmuró José, abrazando a Ramiro. Esto no es solo el final, es solo el comienzo. Cuando la oscuridad fue derrotada, un nuevo amanecer se vislumbró, donde los habitantes de su aldea podrían vivir sin miedo, llenos de luz y recuerdos, siempre recordando lo que importaba más. Un nuevo camino se abre ante ellos, así que, querido lector, si has sentido esta historia como parte de ti, necesitas suscribirte ahora. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta emocionante conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.